emisión de Comunicando el Derecho. Mi nombre es Ana Karen Alcázar Vázquez y una vez más tendré el gusto de ser la locutora de este programa. A todas las personas que nos sintonizan en este podcast les agradecemos su interés por conocer con nosotros acerca del derecho, lo cual mis compañeros y su servidora estamos muy emocionados por estar aquí una vez más. El día de hoy analizaremos muy interesantes. Me imagino que se deben estar preguntando cuáles son estos temas. Sin más que decir, los presentaré. Como tema principal tenemos patrimonio, concepto, integración del patrimonio, cosas, bienes y derechos. Derechos personales, obligaciones, concepto de las obligaciones, elementos de las obligaciones, fuentes de las obligaciones, modalidad de las obligaciones, transmisión de las obligaciones, efecto de las obligaciones y por último tenemos extinción de las obligaciones. Ya dicho los temas que hablaremos, recuerda darnos like, suscríbete para que no te pierdas ninguna emisión. Si te gustaría que habláramos de algún tema en específico. Sin más que decir, ve por un café o un refresco, algún refrigerio para más el programa que te traemos. Ahora presentaré a mis compañeros e invitados. Demos la bienvenida a mi primer invitado y compañero José Manuel, quien estoy segura nos asombrará con sus argumentos. Hola Dana, es un placer estar aquí con ustedes y me alegra tanto que todo marche muy bien en este grandioso programa. Gracias por estar una vez más en el programa. Ahora me da gusto presentar a un colega y compañero, Eduardo Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con todos ustedes. Te agradezco que una vez más estés en el programa para que nos hables de todo lo que sabes. Ahora presentaré a nuestro último, pero no menos importante, colega y compañero Javier Isaí. Hola a todos, muchas gracias por invitarme a este podcast. Bueno, sin más que agregar, comencemos. El primer tema del que hablaremos es patrimonio y su concepto. Esto nos dice que es un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles para una valorización monetaria, que se constituye en la universalidad de derecho. Según lo expuesto, el patrimonio es de una persona que estará siempre integrado por un conjunto de bienes y derechos, y además por obligaciones y cargos. Pero es requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que constituye el patrimonio sean siempre apreciables en dinero, es decir, que pueda ser objeto de una valorización monetaria. Como un ejemplo tenemos que el patrimonio se considera apreciable si que está en dinero o si quiere expresar un valor con una cifra. También se puede considerar como propios o también como heredados. Es decir, que te hereden una propiedad, no sé, tu padre, tu abuelo, tu tío, o que adquieras algún patrimonio como alguna casa, un departamento, un auto. Eso se le considera patrimonio. Compañera, me parece muy importante mencionar que los trabajadores públicos muestran sus bienes propios antes y después de acceder a puestos de responsabilidad y de este modo prueban que no han lucrado indebida e ilícitamente. Ahora nos pasaremos con el siguiente tema, el cual es integración del patrimonio. Son dos elementos de la integración, el cual es pasivo y activo. El activo se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo es el conjunto de obligaciones y cargas también susceptible a la valorización monetaria. Los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos, con caracteres reales, personales a la vez. En la virtud del activo de una persona, siempre quedará constituido por el derecho real. Las personas o mixtos, a su vez, el pasivo se constituye por obligaciones o deudas que son el aspecto pasivo de los derechos personales, es decir, que complementados desde su posición del deudor y sus cargas y obligaciones reales, distintas de las personales, también son su estimación pecuniaria. Disculpa la interrupción, compañera. Descuida, compañero, adelante. Igual es importante mencionar el artículo 2166 del Código Civil vigente en el Distrito Federal. Dice, hay solvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor
estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudos. Entrando en el siguiente tema, el cual es cosas, bienes y derechos, nos dice que es el campo jurídico por cosa que es una oposición a la persona, que se entiende que todo lo que puede ser objeto de derecho, la cosa que sea un objeto del derecho precisa. Existir en la naturaleza, encontrarse en el comercio, que sea determinada o determinable, lícita, útil a la persona. Un ejemplo de esto tenemos que toda entidad es material o inmaterial, que puede ser autónoma y que no es asalariado de una determinada empresa. Ahora pasemos con bienes. Solo la persona puede tener un patrimonio porque solo ellas pueden ser capaces de tener derechos y obligaciones al tenerlo presente, sino también los bienes o por adquirir, es decir, no supone necesariamente una riqueza actual, pues para la escuela clásica la noción de patrimonio corresponde a la aptitud de poseer en un momento dado o de tener derechos. Reportar las obligaciones debe verse solo la posibilidad del sujeto de tener ese conjunto de bienes y derechos y horas de tener aptitud o capacidad para ser titular de los mismos. Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. El patrimonio, como una entidad abstracta, comprende no solo los bienes. Pasemos con derechos, que nos dice que son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley ha contraído las obligaciones correlativas. Estos derechos se otorga al acreedor del derecho de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. También nos dice que los derechos y obligaciones son distintas caras de la misma moneda. Por un lado se otorga el derecho y por el otro se otorga la obligación. Pasando con los siguientes temas, los cuales son conceptos y características. Comencemos con concepto. Es el vínculo jurídico de una virtud de la cual una persona llamada deudor se encuentra constreñida, o sea, obligada jurídicamente con otro denominado acreedor a realizar una prestación de dar un contrato de compra y venta en el cual el vendedor se compromete a una entrega determinada de la mercancía y el comprador se compromete a una entrega determinada en cierta cantidad de dinero. De hacer un contrato de prestación de servicios profesionales en el cual el profesionista, digámoslo, contador, elabore uno de los estados financieros de una empresa y el cliente no deba hacer. O sea que es una contratación para dar un servicio y la otra persona pagar por él. Como ejemplo tenemos que en un contrato de arrendamiento en el cual una de sus cláusulas del arrendador prohíbe que el arrendatario tenga animales en el inmueble, esto se da en el arrendamiento y es claramente posible. Ahora pasemos con las características, que son los derechos personales de los inmuebles, ya que las partes crean las relaciones que estimen convenientes a través del principio de la autonomía de la voluntad, con la única limitación que actúe en derecho. Tiene un carácter relativo, ya que solo pueden exigir respecto de las personas que han contraído la obligación correlativa. Como un ejemplo de esto, tenemos que al otorgar las acciones personales, que son aquellas que por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de las obligaciones del deudor. Una vez concluida esta parte de estos interesantes temas, nos iremos con el siguiente invitado, quien nos explicará temas muy importantes, de los que todos debemos conocer. Adelante, José. Muy bien, Ana. Ahora, para darle seguimiento a los temas ya mencionados al inicio de este programa, proseguiremos a analizar la clasificación de los bienes. Tenemos por concepto que en el derecho se hacen distintas clasificaciones de los bienes. En realidad, le importan al derecho, desde el punto de vista de su clasificación, solo para fijar ciertas reglas que toman en consideración la naturaleza de los mismos. Organiza a estos con modalidades jurídicas distintas.
Dentro de estas mismas clasificaciones tenemos dos tipos de clases fundamentales. En la primera etapa tenemos las relativas a las cosas o bienes corporales y en la segunda etapa las relativas a los bienes en general, abarcando tanto las cosas o bienes corporales como los incorporales o derechos. ¿Y cuáles podrían ser estos bienes con respecto a cada etapa? Para responder a tu pregunta, en la primera etapa tenemos los bienes fungibles. Pertenecen a la primera clase de los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie en calidad y cantidad. Un ejemplo claro aquí podemos tomar de referencia a las cosas muebles de alguna casa. Se considerarán los que conformen el uso ordinario de esta familia que se establezca ahí. Tal es el caso de las sillas, una televisión, una computadora o alguna mesa. Entonces, a lo contrario de estos bienes fungibles, como se les denominaría a los que no se pueden reemplazar en calidad y cantidad. Buena observación, compañero, pues a estos bienes se les denominará bienes no fungibles. Los no fungibles son los que no se pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Un ejemplo de estos son las obras de arte irrepetibles por ser únicas, artículos de museos y coleccionista, productos hechos a medida exclusivamente para un consumidor o artículos con un tiraje ilimitado. Ahora, en el caso de la segunda etapa tenemos la clasificación que abarca tanto los bienes corporales como los incorporales. Estos lo comprenden los bienes muebles e inmuebles, bienes corpóreos e incorpóreos, bienes de dominio público y de propiedad de los particulares. Pero eso no lo comprende toda la clasificación de los bienes. Aquí también tenemos las cosas consumibles por el primer uso y cosas no consumibles. En las cosas consumibles por el primer uso son aquellas que se agotan en la primera ocasión en que son usadas. No permiten un uso reiterado o constante. Solo pueden, por su naturaleza, cumplir un primer uso. Aquí tenemos un claro ejemplo, que son los comestibles o los que compramos en cualquier centro comercial. Y en las cosas no consumibles son aquellas que permiten un uso reiterado y constante. Como ejemplo de las cosas combustibles, creo que claramente ya todos tienen una noción de aquellas cosas como lo son los productos que compramos reiterando, como lo dije anteriormente, en el centro comercial o sencillamente en una tienda de la esquina. Pero aquí la palabra clave es comestible. Nos muestra que estos cumplen una sola función en específico y que de lo contrario, si no los llegáramos a consumir, entrarían en descomposición, pues por la fecha de caducidad que ya vienen impuestas. Ahora, en el caso de las cosas no comestibles, pues se le entiende también bastante bien. Estas son, por ejemplo, las herramientas que utiliza un herrero para su labor o bien la ropa que utilizamos en nuestro día a día. Lo has hecho bastante comprensible, compañero, pero yo tengo una duda en cuanto a alguna clasificación de estos bienes, pues he escuchado el término bienes monstrescos. ¿Me podrías ayudar con eso? Claro que sí, compañero. Bueno, tal como lo estipula el artículo 774 del Código Civil Federal, tenemos por concepto que son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Para dar un ejemplo más claro, podemos incluir a una persona que va caminando por el parque y por pura casualidad se encuentra algún objeto de valor como un celular o una joya, pues que este pudo ser olvidada en el lugar o en este caso perdido, ¿no? Claramente la persona no sabe de quién es ese artículo, entonces se le denominan bienes mostrencos porque a fin de cuentas sí tienen dueño pero se les desconoce. Ahora ya lo entiendo, José, gracias por aclarar mi duda. Está bien, pero mejor proseguiríamos a analizar los derechos personales. En estos se tiene por concepto que el derecho personal es el que vincula a dos personas y se deriva de una relación jurídica preexistente que les faculta para exigir el cumplimiento de una obligación. También podemos completar esta definición con otra en la que explica los elementos del derecho personal y es el activo y el pasivo. En el activo se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valorización pecuniaria. Los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos, con caracteres reales y personales a la vez. En tal virtud, el activo de una persona quedará constituido por derechos reales, personales o mixtos.
A su vez, el pasivo se constituye por obligaciones o deudas que son el aspecto pasivo de los derechos personales, es decir, contemplados desde la posición del deudor, y cargas u obligaciones reales o propter rem, distintas de las personales, que también son susceptibles de estimación pecuniaria. Proseguiremos para analizarlo más a fondo, pero en este caso debo de hacer énfasis también en lo que es el derecho real, puesto que primero debemos de identificar esta parte. Tomemos de ejemplo a una persona a la cual denominaremos como Antonio. Este es dueño de un bien, en este caso un automóvil. Aquí el derecho real actúa puesto a que Antonio puede disponer de este carro cuando a él mejor le plazca. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que puede usarlo, puede mejorarlo, incluso venderlo y en el peor de los casos puede desarmarlo, y las demás personas deben de respetar lo que Antonio quiera hacer con su bien. Ahora bien, pues ya que hemos visto el derecho real, pasaremos al derecho personal. Estas ya son obligaciones entre dos personas. En la parte del acreedor retomamos a la misma persona, a Antonio. Él ya tiene un derecho como tal sobre su bien y hace lo que crea más conveniente o que le beneficie. En este caso, él hace un contrato para rentarlo, pues con otra persona denominada deudor. Este deudor ya tiene la obligación de pagarle a Antonio por tal contrato hecho y Antonio a recibir este pago o reclamar tal pago. Espero y haya quedado claro lo que es el derecho personal. Por último, para complementar a las obligaciones, les daré a conocer el concepto de estas. La obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra constreñida, o sea, obligada jurídicamente con otro denominado acreedor a realizar una prestación de dar. En esta parte podemos añadir otro ejemplo, que es un contrato de compraventa en el cual el vendedor se compromete a entregar una determinada mercancía y el comprador se compromete a entregar una determinada cantidad de dinero. Elementos de las obligaciones. Los elementos de las obligaciones son aquellos componentes que hacen a su estructura. Algunos de ellos son tan importantes que hacen a su esencia, y sin los cuales la relación obligacional no existiría. Son los sujetos, que deben ser capaces, o de lo contrario, actuar por medio de representantes, sobre quienes también recaerá la reparación del perjuicio en el caso de actos ilícitos, acreedor o sujeto activo, y deudor o sujeto pasivo. La prestación debe ser determinada o determinable, lícita, susceptible de valoración en dinero y posible, y puede consistir en dar, en hacer o en abstenerse, y el vínculo jurídico que une legalmente a ambos sujetos de la obligación para intervenir coactivamente en el cumplimiento de la prestación si ésta no se paga voluntariamente. Entonces el lazo o el vínculo que existe entre el sujeto y el objeto es fundamental para poder exigir el cumplimiento de la obligación. Pero, ¿qué pasa si no se cumple este vínculo? Se puede acudir a una instancia, la cual se encargará de que, a nombre del acreedor, se cumpla por medio de la fuerza, hasta concretar la obligación, ya que este vínculo no desaparece. Las fuentes de las obligaciones. El contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas que producen o transfieren derechos y obligaciones. El contrato es la especie dentro del género convenios, ya que estos crean, transfieren, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Declaración unilateral de la voluntad. En nuestro derecho existe la posibilidad de que un sujeto se imponga obligaciones por su propia voluntad y le otorgue facultades a otro para exigir el cumplimiento. Cuando se realiza un contrato se crean derechos y obligaciones que son recíprocas entre el deudor y el acreedor, por lo que el vendedor está en su derecho de recibir su pago, pero también de entregar la cosa, así como el comprador está obligado a pagar el precio, pero también tiene el derecho de recibir el objeto en perfectas condiciones. Pero, a pesar de que esta relación o este vínculo nazca a través de un contrato, también se puede modificar, ya que estos son flexibles. Así es, José, pero solamente si ellos lo deciden, como en el caso de que los pagos se atrasen, pero el deudor tenga la voluntad de pagar. Sí pueden modificar las fechas del cumplimiento de las obligaciones. Ahora, continuando con las modalidades de las obligaciones, según sus modalidades pueden estar sujetas a término y a condición. El término es un acontecimiento futuro y de realización cierta del cual depende la existencia o la extinción de una obligación. Es suspensivo cuando la obligación nace una vez que se presenta el acontecimiento futuro y cierto. Es extintivo cuando el vencimiento del término da fin a la obligación.
con respecto a la condición, es un acontecimiento futuro y de realización incierta, que suspende el nacimiento o la resolución de una obligación. La condición puede ser suspensiva o resolutoria. Es suspensiva cuando el nacimiento de la obligación depende de que se cumpla la condición. Es resolutoria cuando cumplida la condición extingue la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían, como si esta obligación no hubiese existido. Con respecto al término, se puede encontrar cuando se le otorga la herencia a un sujeto menor de edad y no puede hacerse cargo de la herencia o negocio de la familia, por lo cual se le nombrará un tutor legal, el cual se hará cargo de dichos bienes hasta que el menor llegue a la mayoría de edad, hasta que se cumpla el término. Pero entonces, ¿qué hay de la condición, Javier? La condición también la encontramos en la herencia, pero en este caso el hijo no quiere estudiar y la preocupación de los padres provoca que se coloque una cláusula condicionante que consiste en que al momento de su fallecimiento la herencia solo pase a manos del hijo que sí tenga título y cédula profesional en cualquier carrera. Transmisión de las obligaciones. Las obligaciones pueden transmitirse de una persona a otra, tanto en su lado activo como en el pasivo. La transmisión puede ser mediante la cesión de derechos, la cesión de deudas y subrogación. La cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otra persona los derechos que tenga contra su deudor, notificando al deudor quién es el nuevo acreedor. En la cesión de deudas, para que haya una sustitución de deudor, se requiere que el acreedor consienta expresa o tácticamente el cambio del deudor. Las obligaciones pueden transmitirse por subrogación, que es la sustitución de un acreedor por otro en virtud del pago que éste hace a aquel en los términos de la ley. Yo desconocía que las obligaciones se podían pasar a otra persona, tanto deudas como derechos. Pero, ¿y qué efectos tienen estas obligaciones? Los efectos de las obligaciones son las consecuencias de orden jurídico provenientes de la existencia y virtualidad de la obligación. Los efectos de las obligaciones se refieren al cumplimiento o no del deudor y son acciones legales de las que dispone el acreedor. Los efectos son normales o anormales. Los anormales son obligaciones de natura y los anormales se corresponden con el daño resarcitorio. Mora del acreedor, liberación del deudor, pago por consignación. Distintos modos de cumplimiento. Cumplimiento voluntario. Por lo general, las obligaciones son cumplidas espontáneamente. El deudor cumple la prestación debida, ya sea por convencimiento o por temor. El fenómeno de la ejecución voluntaria pasa inadvertido. Cumplimiento forzado. Ante el incumplimiento del deudor, el acreedor dispone de los medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado en primer término. Los recursos se canalizan por intermedio de la autoridad judicial. Nunca puede hacerse justicia por mano propia, son recursos judiciales. En segundo lugar, tales acciones tienden a la ejecución directa de la obligación, es decir, a la concreción de la prestación que el acreedor espera recibir del deudor. Finalmente, este recurso está respaldado por la fuerza pública. Cumplimiento por otro. El tercer modo de cumplimiento específico de la obligación es el que se obtiene el acreedor mediante la intervención de un tercero que satisface la prestación a cargo del deudor. Acerca de la naturaleza de esta virtualidad de la obligación, se desdobla según se examine desde el lado del acreedor o del deudor. Del lado del acreedor se trata de un cumplimiento específico de la prestación debida. Del lado del deudor, el cumplimiento por otro aparece como un modo subsidiario de práctica el hecho debido por el obligado. Este derecho no podrá ser ejercido cuando la prestación debida solo pueda practicarse por el mismo deudor, si se trata de una obligación de dar cierta cosa. El campo propio de esta facultad se presenta en las obligaciones de dar cosas inciertas. Si se trata de una obligación de hacer para que sea factible, ha de tratarse de un hecho subrogable, es decir, de realizable por otra persona distinta del deudor. Si se trata de una obligación de no hacer, no es factible el cumplimiento por otro, pues no se comprende cómo puede beneficiar al acreedor que un tercero se abstenga de realizar en lugar del deudor. Para que la responsabilidad del deudor quede comprometida, deben conjugarse los siguientes presupuestos. 1. Incumplimiento del deudor. 2. Impuntualidad del incumplimiento al deudor en razón de su culpa. 3. Daño sufrido por el acreedor. 4. Relación de casualidad entre el incumplimiento del deudor
y del daño experimentado por el acreedor. Basta que alguno de estos presupuestos falte para que el deudor quede exento de responsabilidad civil por las consecuencias de su actividad. Mora. El principio general de las obligaciones es que nacen para ser cumplidas, pero obviamente no siempre se cumplen. El incumplimiento material del deudor constituye el primer presupuesto de su responsabilidad. Consiste en una disconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta debida por ésta, según en los términos de la obligación. A esta infracción, a lo debido se le denomina incumplimiento material de la obligación, porque aparece como una materia de conducta en contravención a la exigida por la existencia de la obligación. Todavía no se sabe si esta conducta indebida comprometerá la responsabilidad del deudor, pues para ello se deben dar los supuestos mencionados. Si concurren, habrá responsabilidad del deudor. Supuestos en los que se da el incumplimiento. 1. Incumplimiento definitivo, daños y perjuicios. 2. El incumplimiento parcial. El principio general indica que el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales. 3. Incumplimiento defectuoso. Es necesario ante todo saber cómo se determina el pago. Para ello debemos saber que el pago debe cumplir con una serie de requisitos o principios. La interpelación es el acto por el cual se intima al deudor bajo apreciamiento de considerarlo en mora. No se le comunica que cayó en mora, sino en un plazo determinado caerá en mora. No es un acto formal, pero los efectos de la prueba se recomienda cierta formalidad, que se haga por medio fehaciente, que facilite la prueba, sea carta documento, telegrama, acta notarial, etc. Es un poco discutible aún usar fax como medio fehaciente de prueba, aunque en algunos casos ha sido aceptado. Esto se usa fundamentalmente en el derecho internacional privado. La interpelación debe ser categórica, es decir, de exigencia categórica, debe ser bajo la misma naturaleza de la obligación, debe ser factible de cumplimiento. El acreedor que intima no puede estar en mora y debe cooperar con el deudor. Es interesante que los efectos de las obligaciones son las consecuencias del orden jurídico provenientes de la existencia y la virtualidad de la obligación, y que por lo cual existen diferentes formas de extinción de las obligaciones. ¿Nos podrías hablar sobre estas? Extinción de las obligaciones. Pago. Es un acto jurídico consensual que consiste en el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, que se ejecuta con la intención de extinguir una deuda preexistente. El artículo 206 del Código Civil establece: pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Ofrecimiento de pago y consignación. Estos ocurren cuando el acreedor se rehúsa a recibir la prestación que se le adeuda o a dar el documento justificando el pago. También procede cuando sea persona incierta, incapaz, está ausente o sean dudosos sus derechos. El acreedor puede tener motivos fundados para rehusarse a recibir o puede hacerlo injustificadamente. Por ello, la ley concede al deudor la facultad de liberarse de la deuda mediante el depósito de lo debido en poder de un tercero. Dación en pago. Es otra forma de extinguir las obligaciones y se presenta cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega a éste una cosa distinta de la debida, quien la acepta con todos los efectos legales del pago. Esta forma de extinguir obligaciones es una excepción al principio de exactitud en la sustancia, ya que en la dación en pago, por convenio de las partes, el deudor entrega una cosa distinta a la que debe, y el acreedor consiste en que con dicha entrega queda extinguida la obligación de éste. El acreedor puede tener motivo para negarse a recibir la prestación o abstención cuando se viola el principio de exactitud en los pagos, en cuanto al tiempo, lugar, modo y sustancia. Compensación. Según el artículo 2185 del Código Civil, tiene lugar la compensación cuando dos o más personas reúnen la calidad de deudores recíprocamente y por su propio derecho. La compensación es un medio de extinguir obligaciones recíprocas para evitar el desplazamiento inútil de dinero o bienes fungibles, ya que sería contrario a la rapidez de las transacciones que el deudor pagara a su acreedor, para que éste a su vez siendo deudor del primero le hiciera un pago nuevo. Novación. El artículo 2213 del Código Civil establece que hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran sustancialmente, constituyendo una obligación nueva a la antigua. Confusión. Según el artículo 2206 del Código Civil, la confusión consiste en la circunstancia de que en una misma persona se reúnan las cualidades de acreedor y deudor. Rescisión. Es el medio liberatorio por excelencia, ya que implica un acto jurídico unilateral o bilateral,
por virtud del cual el acreedor libra al deudor de su obligación. El artículo 2209 al respecto nos dice que cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos en que lo prohíbe la ley. Pérdida de la cosa. Este medio de extinción debe identificarse con la imposibilidad de ejecución por caso fortuito o de fuerza mayor. El Código Civil en el artículo 2017, fracción 5, señala: si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto, causa por la cual se extingue la obligación. Prescripción. Según el artículo 1135 del Código Civil, esta es un medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. De este concepto se puede ver que la prescripción puede ser positiva o negativa, pero como forma de extinción de las obligaciones, la que nos interesa hoy es la negativa. Al respecto de los artículos 1158 y 1159 del Código Civil, establecen la prescripción negativa se verificará por el solo transcurso de tiempo fijado por la ley, fuera de los casos de excepciones. Se necesita el lapso de 10 años contados desde que una obligación pudo exigirse para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. Revocación. Esta se presenta como un acto jurídico por el medio del cual una persona se retracta de lo que ha otorgado a otra en un acto unilateral o a título gratuito celebrado anteriormente, privándolo de los efectos jurídicos. Rescisión. Es la extinción del vínculo jurídico con obligaciones recíprocas que exige la parte que ha cumplido o que está en posibilidades de cumplir a causa del incumplimiento culpable, por su contraparte, de una de las cláusulas principales del convenio, generando, además, a favor del perjudicado, el derecho de resarcimiento de daños y prejuicios. Wow, sin duda es un tema demasiado extenso de lo de la extinción de las obligaciones. Bueno, damos paso a las síntesis elaboradas por cada participante o conclusiones. Hemos llegado a las conclusiones y solo quiero agradecer a mis compañeros y colegas por prepararse para dar información concisa y agradecer aún más a las personas que nos están viendo para aprender de la mano con nosotros. Los esperamos en la siguiente emisión. Cabe recalcar desde que hemos analizado esta unidad, estos temas, mi perspectiva acerca del patrimonio y cómo se confieren los derechos y obligaciones pertenecientes a una persona apreciables en dinero. Igual encontramos el activo y el pasivo, el cual nos llega más hacia la contabilidad. Esto nos dice que el activo se integra por un conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo por el conjunto de obligaciones, cargas también susceptibles en una valorización monetaria. Los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos, con caracteres reales y personales a la vez. En la virtud del activo de una persona quedará constituido por derechos reales, personales o mixtos, como ya lo había mencionado, distinta de las personas, y también son susceptibles a la estimación pecuniaria o monetaria. La diferencia entre el activo y el pasivo de una persona arroja que a su vez patrimonial si el primero es superior al segundo o su déficit patrimonial es, en caso contrario, saber del déficit nos permite determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. Se dice que hay una solvencia cuando el activo es superior al pasivo y que hay una insolvencia en el caso contrario. Ahora concluimos estos temas. Cabe recalcar que cada tema subtema de la suma importancia para mí o cualquier otra persona que quiera saber acerca de nuestros derechos u obligaciones y normalizar más pláticas acerca de estos temas, ya que hay muchas personas que no son conocedoras de los temas que ya hemos mencionado y que nadie está exento de que en algún momento surja algún problema de índole legal. Estudiando estos interesantes temas y subtemas, como lo vemos bien en el subtema de bienes, me doy cuenta que toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. Que en el patrimonio, y no solo los bienes presentes, sino también los bienes por adquirir, es decir, no supone necesariamente una riqueza actual, pues la
como la vieja escuela o escuela clásica, la noción del patrimonio corresponde a la aptitud de poseer en un momento dado o tener bienes y derechos y reportar las obligaciones. En mi opinión, debemos comprender que los derechos en este tema en específico son esenciales para que la vida y la sociedad funcionen correctamente. Son componentes necesarios de toda relación de derecho que resulta de la aplicación de los derechos y obligaciones en casos concretos. Los derechos nos dicen que son aquellos que solo pueden reclamarse en ciertas personas, que por un derecho suyo o sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Estos derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones, ya que ellos otorgan al acreedor del derecho de exigir al deudor el cumplimiento de las ciertas personas por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Estos derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones, ya que todos otorgan al acreedor el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. De igual manera, las características encontramos que los derechos personales son invulnerables, ya que las partes pueden crear las relaciones que estimen convenientes a través del principio de la autonomía de la voluntad, con la única limitación que actúen en el derecho. Una vez expresados mis temas y ya que haber entendido acerca de ellos, me parece útil hablar un poco sobre el tema de las cosas, que nos dicen que bajo la denominación de bienes, la cosa es susceptible de pertenecer a alguno de propiedad con exclusión de los demás hombres, inclusive las cosas de creación puramente legal que carecen de una existencia real o física, que podríamos decir que es intangible y que consiste de una abstracción de los derechos. De igual manera te invito a que sigas cultivándote en estos temas para estar más informado acerca de los temas de tu interés. En conclusión, me atrevo a mencionar que obtuve bastante conocimiento el día de hoy. Algunos conceptos eran bastante desconocidos para mí, pero poco a poco fui entendiendo cada uno. Y antes de comenzar con esta última participación, quiero darles las gracias a mis compañeros de equipo por permitirme ser parte de este gran canal. Pero bueno, comencemos. Abarcando varios puntos de los temas ya expuestos, debemos tener en cuenta que los podemos identificar en nuestra vida cotidiana. No de lleno, claro, pero sí hay una noción de derecho en cada cosa que hagamos, o no solo en eso, sino en cómo se representan ante varias situaciones, como por ejemplo, en el caso de las clasificaciones de los bienes. Surgen varios conceptos que nos harán cuestionar cada detalle que los complementan. Y para poder entenderlos, debemos estudiar desde su definición hasta la parte más mínima posible, pues si no sabríamos la teoría, menos podríamos percibirlos en nuestra vida. Para ello, tengo un ejemplo muy claro para esta ocasión. Empecemos con los bienes corporales. En ellos podemos identificar a los bienes fungibles y no fungibles. Dicho esto, los bienes fungibles son todos aquellos que utilizamos o forman parte de nuestro entorno familiar, por ejemplo, un refrigerador, una cama, y también no podría faltar el medio por donde nos estás visualizando, nuestro celular o nuestra computadora. Estos bienes suelen ser reemplazados constantemente o no, por alguna cosa mejor o, como bien podemos decirlo, en cantidad y calidad, que a diferencia de los bienes no fungibles, estos ya no podríamos reemplazarlos. Por decirlo de alguna forma, son invaluables, ya que tienen, reiterando, un valor más grande. Por ejemplo, alguna pintura que lleva décadas o siglos siendo conservadas y desafortunadamente por el mal manejo de estas se deterioran por diferentes razones, claro. Estas ya no las podemos recrear, no existe otra igual, y no solo las pinturas, también podríamos mencionar a los artículos coleccionables o a las esculturas. Pero ojo, no solo abarcan estos temas, también existen dentro de la primera etapa varias clasificaciones, como por ejemplo los bienes consumibles y los no consumibles. Aquí vemos una palabra clave para poder identificarlos y es consumibles. Se consideran así porque solo tienen un uso específico.
Quiere decir, pues que estos solo pueden ser utilizados una sola vez. Ya lo habíamos mencionado antes. Un producto comestible, como por ejemplo un lácteo, dependerá de nosotros cuando lo quisiéramos ingerir, pero en parte, si se tiene fecha de caducidad, pues habrá que hacerlo lo más pronto posible. Al contrario de esta fase, tenemos los no consumibles. Aquí no habrá ninguna duda para poder identificarlos, puesto que los usamos a diario y nos ayudan a cumplir con nuestras actividades. Por ejemplo, la ropa. Eso también se considera parte de nuestro patrimonio. Por otro lado, está otra clasificación que a mi parecer es más interesante y es la de bienes mostrencos. Aquí, aunque no lo parezca, los podemos percibir a diario, por ejemplo, desde una casa abandonada o un automóvil. Claro, también dependiendo de la naturaleza y situación podríamos clasificarlos. Se preguntarán cuál es el objetivo de estos bienes mostrencos. Pues muy fácil, hacer recordar a la gente que cada cosa tiene dueño y no por estar abandonados tienen el derecho de adquirirlos. Cada bien tiene dueño y éste tiene un derecho real sobre este. ¿Qué quiere decir esto? Pues en este caso, la persona puede hacer lo que mejor le convenga para beneficio propio. Podrá vender o rentar su bien o en el peor de los casos destruirlo, y las demás personas deberán de respetar las decisiones del propietario. Pero ya si en algún caso éste desea rentar su bien mueble, ya no solo le corresponderá ese derecho al dueño, sino a la otra persona, y se le denominará derecho personal. Ese tiene una característica bastante importante que debemos de visualizar, y es el de la relación entre dos personas por medio de un contrato. Aquí, la primera persona tendrá el sobrenombre de acreedor y la segunda como deudor. El deudor tendrá la obligación de cumplir con tal acuerdo, de dar al acreedor y éste de recibir o reclamar. Es bastante interesante si nos ponemos a pensar, pues cómo podemos relacionar cada concepto. Y ese es el objetivo de cada presentador, incluyéndome a mí. Yo tendré que darles a entender o que vean de la manera más clara cada tema expuesto, para que ustedes puedan emplearlos de manera correcta en su vida cotidiana. Después de haber expuesto los temas anteriores hablando en relación con el patrimonio, que básicamente se define como un conjunto de obligaciones y derechos, además que las personas solo pueden tener un patrimonio, dentro de este pueden estar lo que son los bienes muebles. Estos son todos los que se pueden mover o transportar por la fuerza del hombre desde su lugar de origen hasta otro lugar diferente, y pueden tener la misma utilidad o la misma función en ambos lugares. Unos ejemplos de estos bienes muebles son los siguientes: la ropa, un refrigerador, un televisor, un sillón. Aunque los automóviles no pueden ser movidos por la fuerza del hombre físicamente, también son considerados como un bien mueble. Ahora, dentro del patrimonio también se encuentran los bienes inmuebles. Estos son todos los que no pueden ser movidos o transportados por la fuerza del hombre, y en caso de ser movidos, lo que provocaría como consecuencia sería su destrucción o algún tipo de daño o deterioro, ya que forman parte o están adheridas al suelo. Algunos de estos tipos de bienes pueden ser los siguientes: un edificio, una casa, un apartamento, un centro comercial, o también podría ser una mina. El Estado también puede poseer un patrimonio, y pueden ser del dominio público los que pertenecen a la Federación, a los estados o a los municipios. Los bienes de uso común son los parques y las playas. Los bienes de uso de dominio público son los monumentos históricos, los puentes, las carreteras. Los bienes destinados al uso o servicio público pueden ser las cárceles o las construcciones militares. Igualmente existen bienes de dominio directo, los cuales pueden ser el petróleo y el hidrógeno. Asimismo se encuentran los bienes para fines religiosos como las iglesias. Ahora, hablando de la cosa, que tal vez en otras áreas se escucha un poco extraño, pero en derecho o en el campo jurídico, la cosa es todo lo que puede ser objeto de un derecho, y para que esto se cumpla, la cosa debe existir en la naturaleza, debe de encontrarse en el comercio, debe ser lícita, así como también debe ser útil para la persona. En caso de que esa no pueda ser poseída por alguna persona, la cosa estaría fuera del comercio, ya que existen algunos que no pueden ser tomados por alguna persona, como lo son las esculturas o bustos de personajes históricos como los que se encuentran en los parques. Continuando con los derechos personales, estos son los que pueden ser reclamados de ciertas personas. Están relacionados con las obligaciones, ya que ellos otorgan al acreedor el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. Esto se aplica en los casos como las deudas, en donde lo que se reclama son las cantidades de que se tratan, o en las que se pusieron de acuerdo el deudor y el acreedor. Nunca se reclama al Estado o a instituciones públicas.
En los derechos personales solo intervienen tres elementos: el acreedor, el deudor y la prestación. Los derechos personales son muy extensos porque los individuos pueden crear los vínculos que ellos imaginen convenientes a través del principio de la autonomía de la voluntad, solamente con la restricción de que actúen con respecto al derecho. Los derechos reales son universales, es decir, que lo pueden ejercer contra cualquier persona o en contra de todos sin algún tipo de excepción. Su objetivo es que la persona pueda poseer un bien o pueda usarlo. Para ejercer un derecho real no se necesita de una persona que haga llegar a un acuerdo a las dos personas. Una vez vistos los derechos, siguen las obligaciones, que son el vínculo entre las personas en el cual a una persona se denomina deudor cuando está obligada con otra persona que se denomina como acreedor a realizar una prestación de dar. Como por ejemplo en el contrato de compraventa en el que el vendedor se compromete a entregar una determinada mercancía a cierta persona, que en este caso sería el comprador, que a su vez se compromete a entregar una cantidad de dinero al vendedor. También se encuentra cuando un contrato de arrendamiento en el cual en una de sus cláusulas el arrendador prohíbe al arrendatario que no debe de tener animales en el edificio o en el apartamento que se está dando en arrendamiento. Dentro de las obligaciones se encuentran los elementos de estas mismas. Es muy indispensable mencionar que son todos los componentes que hacen la estructura de la obligación. Algunos elementos son muy importantes y sin ellos el vínculo o la relación de la obligación no existiría en lo absoluto. El primer elemento de la obligación es el sujeto, el cual es la persona física que debe de ser capaces de actuar por sí mismas o en caso de contrario debe actuar por medio de personas representantes. En esos también se recaerá la reparación del perjuicio en el caso de actos ilícitos o en el caso de haber violado una ley o haber cometido un delito. Otro elemento muy importante es el objeto. Este es creado en la estructura de la obligación como un elemento objetivo. También este consiste en que el acreedor puede pedir al deudor. Incluso el objeto se divide en dos tipos: en objeto directo, que consiste en hacer, es decir, cuando ocurre la prestación de un servicio mediante un profesionista, técnico o experto en alguna materia. También puede ser un obrero, un operador o alguna persona que desempeña algún oficio, no importa el área o el ámbito. También consiste en dar. Esto ocurre cuando se transmiten los bienes, tanto muebles como inmuebles, y que se perfeccionan mediante la entrega de la cosa en general. Esta obligación le deben cumplir las personas que son comerciantes, y en la obligación de no hacer consiste en lo que la persona no debe de hacer, como por ejemplo una persona profesionista como un contador público no debería hacer la evasión de impuestos y no debería de cometer el lavado de dinero, por citar un ejemplo. En síntesis, puedo decir que después de haber hablado de los temas tales como la transmisión de las obligaciones, efectos de las obligaciones, extinción de las obligaciones y el haber colaborado en este podcast, tengo que mencionar que desconocía la gran mayoría, si no es que todos los temas, por lo cual agradezco el poder hacer este tipo de trabajos que me ayudan a aprender estos temas selectos, y debido a esto ahora sé que en la transmisión de obligaciones recaen todas las modalidades de los contratos, con los requisitos básicos de la voluntad, requisitos propios del contrato, y es muy interesante saber cuáles son las bases para transmitir de primera instancia los derechos que se poseen, transmitir la deuda y finalmente la forma en cómo se puede subrogar esta, dando como consecuencia los efectos y formas de transmisión. Entrando en el tema de los efectos de las obligaciones, adquirí el conocimiento acerca de en donde el ordenamiento jurídico brinda al acreedor una protección especial que se concreta en una serie de derechos y acciones que tienen como objetivo primordial satisfacer el crédito. Esta protección se materializa, por un lado, en el derecho de ejecución forzada para lograr el cumplimiento del deudor en la misma forma como se previó en el vínculo obligatorio, y en otro, para obtener el valor de la prestación en dinero, es decir, la indemnización de perjuicios. Estos derechos tienen como propósito la satisfacción de la prestación. Adicionalmente, el acreedor es titular de los derechos auxiliares, con los que persigue conservar los activos patrimoniales del deudor que le sirven de garantía, o reconstruir el patrimonio del deudor cuando no haya activos suficientes como fuente de pago. También acerca de que las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de derechos del acreedor o deudor,
por la compensación, por la novación. Es preciso decir que la remisión es el medio liberatorio por excelencia, ya que implica un acto jurídico unilateral o bilateral, por virtud del cual el acreedor libera al deudor de su obligación.